A algunos presidentes chilenos les pasa una cosa muy rara. Creen que son más que el país. Se convencen que Chile les queda chico, que han tenido la mala fortuna de nacer acá y no en otro lugar donde podrían hacer historia. Se sienten inteligentes, capaces, agudos, avispados. Creen que la provincia chilena los limita. Entonces intentan volar sobre las fronteras para que Chile no se convierta para ellos en una prisión frente a tan magníficas capacidades. Es lo que le pasó a Sebastián Piñera, cuanto antes de la masiva inmigración, cuando el país todavía era una taza de leche, quiso convertirse en el referente latinoamericano de la derecha y creó la Alianza del Pacífico y realizó ese desgraciado viaje a Cúcuta, en la frontera venezolana, aupado por su asesor Benjamín Salas. A Gabriel Boric le pasa lo mismo. Mira para el lado y ve a Lula viejo. A Petro en medio de excesos y con un gobierno tambaleante. A Yamandu Orsi, demasiado a la derecha y representante de un país aún más chico. Entonces dice, Boric, ¿quedo yo? Aquí estoy yo. Y pretende convertirse en una especie de referente de la izquierda moderna, de esa izquierda latinoamericana, que es bien mirada, que es querida, que es financiada por los europeos. Si eso es así, si lo logra, va a tener una vida llena de glamour político. Ya con Marco Enrique Sominami, esto se logró, pero él está a la baja de forma ostensible y además sin haber logrado ser presidente. Entonces Boric está ahí, listo para la foto. La cumbre que organizó en Santiago, llamada Democracia Siempre, fue eso. Una declaración corta, una declaración de muchos lugares comunes, redactada obviamente con anticipación, y la imagen de que la izquierda está viva. Las declaraciones de los participantes fueron muy llamativas. Que dijo Lula da Silva cuando estuvo en Santiago. La democracia liberal no ha sido capaz de responder a los anhelos y las necesidades contemporáneas. Cumplir el ritual electoral cada 4 o 5 años ya no es suficiente. El sistema de partidos ha caído en el descrédito. Por eso conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y multilaterales. Conversamos. O sea, nada. Pedro Sánchez, cuya popularidad está en el 27% en España y está asediado por las acusaciones de corrupción de su gobierno, que dijo, nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémosla así, internacional del odio y de la mentira. La única referencia concreta en esta cumbre de la que se llama Democracia Siempre, la única referencia concreta internacional fue a los asesinatos que ocurren en Gaza por parte de Israel. Nada sobre Cuba, nada sobre Nicaragua, nada sobre Venezuela, nada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hasta podrían haber dicho que hay limitaciones a las libertades en El Salvador con Bukele o que se violan los derechos humanos ahí, nada. Mejor que no, porque si tocaban ese caso tendrían que haber hablado de los otros casos. Entonces el título de la cumbre, Democracia Siempre, sería Democracia a veces. El mundo internacional se ha convertido en un antro de doblez, de falsedad, en forma totalmente impúdica. Pero todo esto que les digo no importa, porque estas cumbres son para afirmar a algunos o para catapultar a otros, o para que usted entienda. Va a haber otra cumbre, también llamada Democracia Siempre, porque el nombre ya está registrado, y que se realizará ¿dónde? En España. ¿Cuándo? El próximo año, en 2026. Y ahora se agregaría a Xiomara Castro de Honduras, Anthony Albanese de Australia, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y ahí estará ahora como expresidente Gabriel Boric en su nueva etapa. Algunos temían que Donald Trump podía tomar represalias por esta cumbre que se realizaba en Santiago. No lo sé, pero es posible que todo eso de las represalias no ocurran, debido a la liviandad, a la poca trascendencia de todo esto y que todo eso le importe muy poco a Washington. Los europeos tienen a veces una tendencia a mirarnos en menos, algunas veces,
como objetos curiosos otras y en forma condescendiente en demasiadas ocasiones. Se lo explico con un ejemplo. Hace unos días un amigo me dijo que un medio español afirmaba que no era para tanto la delincuencia en Chile y la comparaban con la que ocurre en otros países de América Latina. Y yo le contesté y le dije que era difícil compararse con los países de un subcontinente, que es Latinoamérica, donde había más asesinatos que en cualquier otra parte del mundo. La comparación es mala. Y agregué que en Europa la media de asesinatos por cada 100.000 habitantes es de 0,88. En España menos que eso. Y en Chile cerca de 6,1. 6,1, en España 0,88. Y yo le dije, si los españoles, esos que hablan en ese medio, tuvieran 6,1, no ser como nosotros, no serían ni condescendientes, ni superficiales, y además estarían en una especie de emergencia nacional. Y a esto me refiero cuando hablo de aceptar en otras partes lo que en sus tierras no tolerarían. Y ese es un ambiente propicio ¿para quién? Para los líderes de la izquierda, venidos de las tierras otrora conquistadas, porque van a hablar a Europa y los escuchan con este doble discurso. En actividades paralelas a la cumbre estuvo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando se le preguntó por el apoyo que había dado no solo a Gabriel Boric, sino que a Hugo Chávez, a Rafael Correa, Ecuador, a Evo Morales, Bolivia, a los Kirchner en Argentina. ¿Qué explicación dio? Dijo que al principio los presidentes tienen buenas intenciones y que el poder corrompe y que ese es el riesgo de la democracia. Fernando Claro recordó que cuando Stiglitz apoyó a Chávez ya había destruido el poder judicial, expropiado medios de comunicación, asfixiado a las universidades autónomas. Entonces, en estas cumbres y alrededor de estas cumbres se puede decir cualquier cosa, hablar cualquier cosa, omitir muchas otras y ser impúdico, porque el objetivo no es la cumbre en sí, sino que hay objetivos personales. A la cumbre de Santiago no vino la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La verdad es que ya muchos consideran a México un narcoestado, donde la democracia tambalea. En la cumbre no se habló del combate a la corrupción y el crimen organizado, dos de los principales elementos que pueden terminar con las democracias latinoamericanas. En fin, de nuevo, los objetivos serán otros. El presidente se afronta a los últimos meses de su gobierno. Apuntala a Janet Jara, intenta como una especie de saludo a la bandera una reforma tributaria, pero ya no hay tiempo para más. Como ocurre siempre al final del gobierno, se trata ahora de ajustar el relato para que, según el lenguaje de los políticos, este relato se dé cuenta y se consolide en lo que llaman el legado. Con estas pretensiones de cierta eternidad corta, perdone la contradicción, de cierta gloria menor, así están terminando estos gobiernos. Al volver Camila Vallejo a la vocería, Aysén Echeverry, la vocera que la subrogó, pasó al segundo piso, a la planificación estratégica. Pero es verdad que a poco más de 4 meses de la elección presidencial, yo creo que ya no es posible planificar estratégicamente nada. Solo comunicar lo que se ha hecho para tener una base para la próxima oportunidad. El comité político y el comité político ampliado son cada día menos importantes, menos influyentes, y Gabriel Boric se ha refugiado entre sus conocidos, entre los que tiene mayor confianza, y entre ellos está Aysén Echeverry. Siempre al final de los gobiernos hay cierto descontrol, y esto se ha manifestado en los últimos días con los proyectos de eliminación de la unidad de fomento o el de eliminar el límite de 11 meses para la indemnización por años de servicio cuando termina la relación laboral. Hoy Chile tiene la 8ª indemnización por término de relación laboral más alta de los países de la OCDE. Estamos en 8º lugar y muy por sobre el promedio. Hace algunos días se celebró el primer año del Frente Amplio. Habló Gabriel Boric, criticó a los que llamó analistas, así les dijo, que dieron por muerto al Frente Amplio. Se cuadró con la tesis de su presidenta, Constanza Martínez, de que la derrota de Gonzalo Winter, cuando obtuvo poco más del 9% de los votos en la primaria, fue solo una derrota electoral, pero no una derrota política.
El Frente Amplio tiene un enorme desafío en la próxima elección parlamentaria. En noviembre sabremos cuál es la verdad, cuál es su tamaño y calado. En esta reunión aniversario, Boric habló de Janet Jara, que estaba ahí, y dijo: tenemos una candidata única que se dio por medio de una primaria, no como los candidatos del Frente, y estamos trabajando para ampliar eso. Y agregó que la campaña de Janet Jara está trabajando para tener un programa que se haga cargo de lo que hicimos, pero también de lo que no cumplimos. Espero, y se lo he dicho a Janet, que su gobierno sea mejor que el nuestro. Estas declaraciones hizo que parlamentarios de Renovación Nacional fueran a la Contraloría reclamando intervencionismo electoral. Pero el presidente de ese partido, Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo: finalmente uno quiere pasarle la banda presidencial a quien es del mismo sector. Para ese tipo de declaraciones yo no soy quisquilloso, me parece que están dentro de un terreno aceptable. Y de esta manera, Galilea, presidente de Renovación Nacional, senador, descalificó a sus propios diputados. Yo siempre he pensado que la derecha podría vender limones, porque lo único seguro es que darían harto jugo.